Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la histología del sistema cardiovascular, concretamente del corazón y de los vasos sanguíneos. Pertenezco al grupo de Morfofisiología 2 de la Universidad César Vallejo. Ahora vamos a empezar. Comenzaremos hablando sobre la capa fibroserosa que recubre de manera más superficial al corazón. Me estoy refiriendo al pericardio. El pericardio es la membrana que rodea al corazón y protege las válvulas en relación con las cámaras y las arterias y venas cardíacas que llevan la sangre al tejido del corazón. Es decir, que el pericardio va a estar integrado básicamente por tejido conectivo y fibras colágenas y fibras elásticas. Este pericardio se va a dividir en dos capas u hojas, que van a ser el pericardio fibroso, el más superficial, y el pericardio seroso, el más interno. A su vez, el pericardio seroso se va a dividir en dos hojas o capas, que van a ser el pericardio visceral, parietal y visceral. Pero para empezar vamos a hablar un poco sobre el pericardio fibroso, que es la capa externa y resistente que se continúa de la adventicia de los grandes vasos, que se va a detallar la histología de los vasos a continuación también. La arteria, la aorta, la arteria pulmonar y las venas cava superior. Muestra tres tipos de ligamentos esternopericárdicos, que van a ser lo que unan el pericardio con el esternón en la parte anterior, el pericardiofrénico y los vertebropericardioфrénicos. Entre esta capa fibrosa y el tendón central del diafragma. Cabe resaltar también que el pericardio fibroso va a descansar sobre el centro tendinoso diafragmático y también una parte muscular de la cúpula izquierda. Ahora hablamos del pericardio seroso. Es la capa interna del pericardio que se halla constituida por dos hojas, como ya mencioné. La hoja más superficial vendría a ser la capa parietal y más interna la capa visceral, o también denominada epicardio. Entre estas dos capas vamos a encontrar una pequeña cavidad, un pequeño espacio, aproximadamente de unos 2 a 5 ucrómetros. Va a contener un líquido pericárdico. ¿Y qué función va a tener el líquido pericárdico? Va a ser el de reducir la tensión o la fricción cuando se producen los movimientos de contracción propios del corazón. Ahora hablamos sobre las capas que van a conformar básicamente el corazón. La más externa va a ser, como ya mencioné, la capa visceral o epicardio. Este epicardio está compuesto más superficialmente por células mesoteliales con un epitelio plano simple. Luego va a estar constituido también por un tejido conectivo laxo submesotelial. Esta capa parietal del pericardio es también la membrana serosa común. Ahora pasamos acá en esta imagen podemos ver los vasos coronarios y el mesotelio, que va a ser propio del epicardio. Este mesotelio, como ya mencioné, va a estar integrado por un epitelio plano simple. Luego más internamente va a estar el tejido submesotelial, integrado por un tejido conectivo laxo. Luego del epicardio se va a encontrar el miocardio, que va a ser la capa más gruesa de las tres. Cabe resaltar que dentro del miocardio van a estar un tipo de células que se desligan un poco de lo que son la función contráctil propia del corazón, que estoy hablando de los péptidos natriuréticos. Esos péptidos natriuréticos van a ser dos, el péptido natriurético cerebral y el atrial. ¿Qué función van a tener estos péptidos? Ayudan a mantener la regulación hidrolítica de nuestro organismo. Inhiben la formación de esta enzima proteica tan importante que es la renina. Ahora hablamos un poco sobre lo que es la estructura del miocardio. Es una capa que ocupa casi toda la masa de la pared del corazón y está compuesta por fibras musculares cardíacas que se unen mediante tejido conectivo. Como vemos aquí, tienen la presencia de tres células: las cardiomiocitos contráctiles, cardiocitos miendocrinos, que ya mencioné, y los cardiocitos nodulares. Aquí en esta imagen podemos ver la presencia de las fibras musculares miocárdicas. Aquí vamos a especificar un poco según la región en que se encuentra el miocardio. En la aurícula izquierda y derecha su pared es delgada y está compuesta por células de pequeño diámetro. En el ventrículo derecho posee una capa muscular moderadamente gruesa compuesta por fibras de diámetro intermedio. El ventrículo izquierdo, su pared es la más gruesa y sus fibras musculares las de mayor diámetro. Se sabe que el ventrículo izquierdo es el más grande del corazón, por tanto el miocardio es bastante prominente. En este ventrículo izquierdo es que se va a encontrar el ápex del corazón.
Aquí también en el miocardio se van a destacar la presencia de los discos intercalares que van a conectar entre fibra muscular cardíaca y fibra muscular cardíaca. En esta imagen se puede ver cómo se conectan. Ahora hablaremos del endocardio. Y faltó mencionar también que el miocardio, la presencia del haz de His formando parte del sistema de conducción del corazón. Ahora pasamos a la capa más íntima del corazón, el endocardio. Recubre la superficie interna de las aurículas y los ventrículos, en la transición a las arterias y las venas. El endocardio se continúa de la túnica íntima vascular, revestimiento endotelial y tejido conectivo subendocárdico. El endotelio más internamente va a estar compuesto por una capa endotelial, y luego le sigue una capa subendotelial y luego una capa subendocárdica. Se destaca en la capa subendocárdica la presencia de las fibras de Purkinje, formando la última parte del sistema de conducción del corazón. Eso es todo lo que respectaría a histología del corazón. La túnica de los vasos. Tenemos tres túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima se compone de un solo revestimiento de las células endoteliales escamosas y aplanadas que forman parte del tubo que recubre la luz del vaso y el tejido endotelial subyacente. Las células endoteliales actúan para secretar colágenas tipo 1, tipo 2, tipo 4 y el tipo 5. Laminina, endotelina, óxido nítrico y factor de Van Willebrand. La túnica media es la capa más gruesa de la pared del vaso. Se compone de capas de músculo liso dispuesto de manera endotelial. Las arterias musculares más grandes tienen una lámina elástica externa que es más delicada que la primera elástica interna y separa de la túnica media de la túnica adventicia suprayacente. En la túnica adventicia es la capa más externa de la pared del vaso que se funde con el tejido conjuntivo circundante. Recubre la superficie externa de los vasos y forman sobre todo fibroblastos, fibras de colágeno tipo 1 y las fibras elásticas orientales en el sentido longitudinal. ¿Cuál es la diferencia de las arterias y venas? Las arterias son los vasos eferentes que transporta sangre del corazón a los lechos capilares, mientras que las venas son los vasos que regresan al corazón. Entre ambas se dividen en tres tipos, ¿no? En las arterias tenemos arterias de conducción, arterias musculares y arteriolas. Las arterias de conducción se conocen como membranas fenestradas que ocupan gran parte de la túnica media como las arterias musculares. Y las arteriolas son vasos arteriales terminales que regulan el flujo sanguíneo hacia los lechos capilares. En las venas se clasifican en tres también: vénulas, venas medianas, venas grandes. Las vénulas son venas chicas, pero son similares a los capilares, pero más grandes. Las vénulas más grandes poseen células de músculo liso en lugar de los pericitos, ¿no? Las venas medianas son las que drenan mayor parte del cuerpo, incluidas casi todas las regiones de las extremidades. Las venas grandes son las que regresan sangre venosa desde las extremidades de la cabeza, el hígado, la pared del cuerpo, directamente al corazón. Comprende venas cavas y pulmonares, la aorta, las venales, las jugulares internas, las ilíacas y los ácidos. Voy a hablar de las válvulas de las venas.
Las válvulas son los que se componen de dos hojuelas, cada una constituida por un pliegue delgado de la íntima que sobresale de la pared de la luz. Y finalmente voy a hablar de la trombosis en los miembros inferiores, pero para hablar de la trombosis tenemos que definir ese trastorno. Sabemos que la trombosis venosa profunda es la formación de trombos, es decir, coágulos en la sangre, dentro de una vena profunda, en que normalmente se produce en el muslo de la pantorrilla. Los coágulos pueden formarse cuando hay algo que disminuye o altera el flujo de la sangre en las venas que normalmente se hallan en los miembros inferiores. Y ¿cuáles son sus factores de riesgo de ese problema? Uno que puede ser por el catéter venoso central que pasa a través de la vena de la ingle, irrita las paredes de los vasos sanguíneos y reduce el flujo sanguíneo. Otro que puede ser fracturas en los huesos inferiores, como la pelvis, el fémur, la tibia o el peroné. Otro factor que puede ser que en el embarazo aumente la presión en las venas de la pelvis y la pierna. Otro factor, la obesidad. Y por último, el reposo prolongado, como durante una larga estancia de postoperatorio o en caso de un parálisis. A continuación vamos a hablar sobre la fibra muscular cardíaca, que son los cardiomiocitos. Estos son miocitos encargados de la contracción cardíaca, en un potencial de reposo de menos 90 milivoltios. Son impermeables al sodio. Estos cardiomiocitos van a tener similitudes tanto con la fibra muscular lisa como con la fibra estriada esquelética. Con la fibra muscular lisa se dice que son de contracción involuntaria, ya que se encuentran regulados por el sistema nervioso vegetativo. Y también son independientes, ya que presentan células unibinucleadas que poseen una frontera con respecto a células vecinas. Sus células se comunican por uniones de comunicación intercelular directa. Es lo mismo que decir una gap junction. Esto les va a permitir la propagación del estímulo eléctrico a todo el entramado celular, para así dar la posterior activación de la contracción con el ingreso del calcio. Sus similitudes con la fibra muscular esquelética estriada: se dice que las fibras musculares cardíacas presentan las mismas bandas, zonas y discosetas. Además, también presentan la misma disposición de filamentos de actina y de miosina. Los túbulos transversos del miocardio son más anchos, pero más escasos que los del músculo esquelético. El único túbulo transverso por sarcómero se va a localizar en los discoseta. Este retículo sarcoplásmico de las células musculares esqueléticas es algo más grande que el de las células cardíacas. En consecuencia, se va a decir que el músculo cardíaco presenta menores reservas intracelulares de calcio. El citoesqueleto contráctil estriado de miofibrillas está constituida por sarcómeras. Esos de ahí van a dar lugar a la estriación citoplasmática. La célula muscular cardíaca o cardiomiocito tiene una estructura o adopta una morfología fusiforme, algo estrellada y con prolongaciones celulares. Estas prolongaciones van a servir para que esta célula muscular cardíaca se una con células vecinas. Su unión va a ser a través de los discos intercalares, para así crear una malla tridimensional de células en el corazón. A esa malla se le va a llamar que es el miocardio. La razón por la que forman esa malla es para proporcionar una mayor fuerza de potencial contráctil. Además, en esa malla cardíaca
va a haber huecos, unos pequeños huecos, donde van a estar alojados los capilares. Es por ello que se dice que el miocardio se encuentra oxigenado o demasiado vascularizado. El contenido de los cardiomiocitos tiene un núcleo central, una membrana plasmática o sarcolema y una estructura intercelular de miofibrillas contráctiles, cintas de moléculas contráctiles que van a formar a las miofibrillas de la célula muscular, que a su vez van a estar constituidas por las sarcómeras de las cuales ya hablamos. Estas miofibrillas se van a extender desde el mismo lugar de ubicación de unas células hasta su lado opuesto, para así formar cuerdas cuya contracción va a determinar el cambio del tamaño del músculo. En esas cuerdas va a haber la estriación y las sarcómeras, es decir, las miofibrillas van a estar enganchadas de lado a lado y se van a contraer. Entre esas miofibrillas va a haber orgánulos, como son las mitocondrias o sarcosomas y el retículo sarcoplásmico o endoplasmático. Las mitocondrias, el corazón, allí va a exagerar al máximo el potencial contráctil de sus células. Por eso va a haber muchas más mitocondrias que en la célula muscular esquelética estriada. Y el retículo sarcoplásmico, que forma envoltorios sobre las miofibrillas que están especializadas en acumular el calcio cerca de las sarcómeras. Las uniones intercelulares directas con células vecinas, discos intercalares o escalariformes, se representan en complejos de unión entre cardiomiocitos. Entre ellas podemos distinguir a dos tipos, las verticales y las horizontales. En las verticales, que van a venir a ser las transversales con respecto al eje del cardiomiocito. Ahí están los desmosomas más la fascia adherens, que son uniones intermedias. Su función de todas las verticales es unión firme entre células y fijación de miofibrillas. Y la función de los desmosomas es unir firmemente las células musculares cardíacas, evitando su deslizamiento. Cuando esta célula se contrae, va a estirar su propia membrana plasmática y de su unión a la célula vecina. La función de la fascia adherens es fijar las miofibrillas y también se une entre ellas. Acompañan a la fijación de los cardiomiocitos por medio de los desmosomas de los cuales ya hablamos y engancha las miofibrillas. Estas miofibrillas se pueden unir ya que la fascia adherens tiene puntos de unión para la alfa-actinina de las miofibrillas. Cuando se contraen todos los cardiomiocitos, a la vez el corazón se hace más pequeño. Y por otro lado tenemos a las horizontales, que vienen a ser las longitudinales con respecto al eje de las células. Aquí encontramos las gap junctions o uniones de comunicación directa más desmosomas. La función de las gap junctions es comunicar a cardiomiocitos entre sí, para que sea posible el intercambio de iones. Las diferencias que hay entre las células musculares del corazón, según su localización específica, van a darse según la aurícula y el ventrículo, o sea, cardiomiocitos auriculares, que son los más pequeños, y los cardiomiocitos ventriculares, los más grandes. No todas estas células musculares del corazón son iguales, se diferencian según su ubicación. Se van a distinguir también cardiomiocitos modificados o grupos heterogéneos de cardiomiocitos que han perdido la capacidad de contracción y en su lugar han diferenciado la capacidad de autoexcitación. Encontramos un ejemplo según las células marcapasos, que son ritmogénicas, es decir, que marcan el ritmo contráctil del corazón. Las células de Purkinje, que son las que forman el sistema de conducción del corazón. Esas permiten la propagación del estímulo eléctrico a través de todo el miocardio. Otros cardiomiocitos también van a encontrarlos en la aurícula derecha, pero asociados a nódulos sinusales, donde están las células endocrinas del corazón. Los cardiomiocitos con función endocrina están en la aurícula. Estos van a producir polipéptidos hormonales que van a contribuir a la regulación hidroelectrolítica de nuestro cuerpo.
Continuando con la explicación, ahora hablaremos sobre SICA, que significa síndrome coronario agudo. Son definidos como los cuadros clínicos que se presentan súbitamente por compromiso de la circulación coronaria. La causa más frecuente es el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno por el músculo cardíaco, secundaria a una obstrucción del vaso coronario a partir de la fractura de la placa de colesterol, que yace dentro del vaso, entre las capas íntimas y media. La mayoría de los casos de SICA son causados por la ruptura de una placa aterosclerótica en una arteria coronaria, dando lugar a la formación de un trombo. Cuando las placas se erosionan o rompen, el trombo resultante restringe el flujo de sangre al miocardio. Una falta prolongada del suministro de sangre que dé lugar a la necrosis del tejido del miocardio se define como un infarto al miocardio. Los síntomas: dolor torácico, en general muy intenso, disnea, frecuente en personas ancianas o con infarto extenso, debilidad, vértigo, inquietud, ansiedad o sensación de muerte inminente, sobre todo intenso. Los síndromes coronarios agudos son 4. Angina inestable. Se manifiesta como un dolor intenso en el pecho, con sensación de muerte, acompañado de disnea, diaforesis, sensación de desmayo y que tiene una duración mayor de 15 minutos. La inestabilidad se presenta porque el paciente, aún en reposo, continúa con el dolor torácico o porque las manifestaciones de la angina han venido siendo cada vez más frecuentes y de mayor intensidad. Dentro del espectro de la enfermedad coronaria, este cuadro es una señal de alarma para que el paciente acuda a un centro hospitalario especializado, puesto que el estado del músculo cardíaco está siendo vulnerado por la isquemia, y a pesar de que no hay todavía un infarto, el paciente amerita un estudio completo y un manejo estricto multidisciplinario. Infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Se caracteriza por lesión y muerte celular en una zona que posteriormente es revascularizada mediante mecanismos fisiológicos, fibrinolíticos o antitrombóticos. La clave en la diferencia con el otro síndrome coronario es que la lesión inicia del endocardio al epicardio y el electrocardiograma es un registro de la superficie cardíaca. Por lo tanto, si la lesión no llega hasta el epicardio, no va a verse reflejado en el trazado del EKG. El infarto agudo de miocardio con elevación del ST representa una lesión del tejido miocárdico que no fue reperfundida y que requiere de un manejo agresivo, puesto que las consecuencias de acuerdo a la zona de la coronaria obstruida puede llevar a la muerte. La muerte súbita cardíaca. A nivel mundial es la causa más frecuente de muerte en un adulto. Su definición es la muerte que ocurre dentro de un síndrome coronario, en la primera hora de iniciados los síntomas cardíacos. Muerte inesperada y natural provocada por motivos cardíacos en personas con cardiopatía, conocida o desconocida, que se inicia con una repentina pérdida de conciencia y que se produce dentro de las primeras 24 horas tras el inicio de los síntomas. La muerte súbita puede ser causada por mutaciones con genes codificantes de 4 familias de proteínas: sarcoméricas, citoesqueléticas, desmosómicas y canalopatías. Los marcadores enzimáticos. Cuando hay una obstrucción coronaria total con compromiso del tejido miocárdico, se presenta la liberación de enzimas hacia el torrente circulatorio, como manifestación de destrucción y muerte celular. La mioglobina es el primer marcador que se eleva después del daño celular miocárdico. Es una proteína compuesta por una cadena polipeptídica y un grupo prostético, M, presente en todas las fibras de músculo estriado. Las CPK o CK creantifosfoquinasas son enzimas que alcanzan un pico entre 4 y 6 horas y descienden al 5.º día. Las troponinas son otros marcadores enzimáticos de muerte de tejido cardíaco que tienen un pico de 4 a 6 horas y descienden en sangre hasta el día 15. También se pueden elevar en las patologías en donde se encuentran alteradas las enzimas CPK. Sin embargo, hay también 2 isoenzimas, la troponina 1 más específica del corazón y la troponina T. Bueno, continuamos con la posición. Tenemos la amiloidosis. Bueno, para hablar de la amiloidosis, que es una enfermedad, hay que hablar sobre qué es la amiloide. La amiloide prácticamente es una red
compuesta de proteína, que prácticamente es una red de fibrillas, ¿no?, que están en antiparalelo. Esta red de fibrillas pues se plega en una forma estructurada de beta plegada. Pues esta nace, ¿no?, nace de justamente la célula al transcribir su proteína, sale de la membrana celular, como podemos ver en el cuadro. En esto, cuando va saliendo, hay una enzima que corta, pero esta enzima lo corta mal. En vez que corte por la mitad a la altura de alfa, que debería ser normal, ¿no?, este lo corta mal. Entonces lo corta tanto del lado de la secretasa B como de la secretasa I. Entonces esto va a formar de que esta parte del B y I, ¿no?, estos segmentos van a ir a nivel intracelular y van a formar con otras, ¿no?, con otras síntesis de proteínas mal plegadas, mal cortadas, van a formar una red de fibrillas. Bueno, esta red de fibrillas prácticamente es una proteína, ¿no?, como se puede decir, son anormales estas proteínas. Esto de acá puede causar, ¿no?, degeneraciones en cualquier parte del cuerpo, en cualquier parte del órgano, de las cuales estas, al ser rígidas, no van a permitir, por ejemplo, en el corazón o a nivel vascular, no van a permitir que se pueda distender tanto el corazón como los vasos sanguíneos. Bueno, continuando con la otra diapositiva, se conocen más de 20 proteínas amiloides, ¿no?, con depósitos de amiloides en cada organismo. Esto puede, por ejemplo, producir la enfermedad del Alzheimer, es un prototipo que puede producir, o la enfermedad por priones. Bueno, tenemos 20 proteínas. Bueno, lo más común que se utilizan, pues, ¿no?, es la amiloide tipo AL, tipo AH. Bueno, que estas son prácticamente su precursor, o sea, nacen de la hemoglobina ligera. Por ejemplo, la AL, amiloide, nace de la hemoglobina ligera, y esta, al salir al medio extracelular y al cortarse mal, puede producir un tipo de caso clínico, que es una amiloidosis primaria, pues. Después tenemos, por ejemplo, también la enfermedad que produce el Alzheimer, que es prácticamente a partir de un tipo de amiloide, que es el A-beta, que su precursor prácticamente es una proteína precursora amiloide, APP, ¿no? Entonces puede producir una enfermedad de Alzheimer. Continuando con otra diapositiva, encontramos que esta proteína amiloide se puede depositar en formas localizadas o en formas sistémicas. Si se está en formas sistémicas, los depósitos se producen en múltiples órganos, ¿no?, como en las paredes vasculares, en tejido conectivo, y donde más se localiza. Y si es en una forma localizada, o sea, eso quiere decir que puede estar en un órgano o tejido. Histológicamente, para poder detectar esta proteína, en el laboratorio se tiñe con rojo Congo, tiofibrina T, y azul alcin, dándole una tinción verde. Bueno, después encontramos la amiloidosis cardíaca, que es la que nos interesa para esta unidad. Es la afección cardíaca como consecuencia del depósito amiloideo en el tejido cardíaco, ya sea en el contexto de una afección sistémica o de una forma localizada. Los vasos afectados son normalmente intramiocárdicos, y las arterias epicárdicas no suelen mostrar lesiones. Y al costado vamos a encontrar diferentes tipos de amiloidosis, de las cuales afectan al corazón. Por ejemplo, tenemos la amiloidosis primaria AL, la secundaria AA, la hereditaria también, que es la TTR, o hereditaria APO-AL, o hereditaria fibrinógeno A, y la senil. Estas, más que todo, van a ser tipos de amiloidosis que van a afectar significativamente al corazón. Después, continuando, nosotros sabemos que se puede decir que la amiloidosis prácticamente, al formar fibrillas, ¿no?, puede afectar la función contráctil, como dijimos en un comienzo, como el flujo vascular y la conducción eléctrica.
Los depósitos estos depósitos de amiloidosis se distribuyen como agregados nodulares con ramificaciones que envuelven y aíslan al miocito. Entonces, si aíslan al miocito, prácticamente no lo deja contraerse, pues, ¿no? Estos depósitos pueden producir una disfunción diastólica leve, o sea, se puede decir que es una bradicardia, pero según progresan se produce un engrosamiento de las paredes, ¿no? a medida que se va depositando estas amiloidosis, con empeoramiento de la relajación y distensibilidad del ventrículo. El aumento de presiones origina una fisiología restrictiva en las fases más avanzadas y una dilatación importante de las aurículas. Según sigue progresando esta enfermedad, se puede producir necrosis en los miocitos, ¿no? Prácticamente por ser aislado, y desarrollo de fibrosis intersticial. Como resultado de todos estos fenómenos, en las fases avanzadas de la enfermedad puede haber deterioro de la función sistólica también, ¿no? En un comienzo era diastólica, ahora puede también afectar, cuando es más avanzado, la función sistólica. Puede llegar también a formar una isquemia, ¿no? Resultante de una infiltración amiloide de la microvasculatura de los vasos, generando numerosos focos endomiocárdicos de microinfartos. Estos depósitos en el tejido de conducción no son habituales, aunque la fibrosis perivascular secundaria de la isquemia sí suele afectar el nodo sinusal y el haz de His. Bueno, tenemos tipos de amiloidosis que producen afección cardíaca. Tenemos, así como dijimos en un comienzo, la amiloidosis AL, la amiloidosis A, que es la secundaria, ¿no? Tenemos la amiloidosis hereditaria, OTT, la A-lipoproteína 1, el fibrinógeno A, la transtiratina, amiloidosis senil. Unos son los tipos más comunes que puede causar afección cardíaca. Bueno, la amiloidosis primaria o AL, esta prácticamente es común en países desarrollados. Aparecen por encima de los 50 años. La distribución de sexos es similar, con predominio en varones. Esto de acá prácticamente se produce por depósito de forma monoclonal de cada cadena de hemoglobina ligera, por afectación, o puede producir también por afectación de linfocitos, ¿no? Mieloma, linfomas, etcétera. Puede producir también esta proteína monoclonal y dar lugar a amiloidosis. La afección multiorgánica es la habitual el 90%. Esta de acá es 90% habitual en los casos que producen el tema del corazón, afección del corazón. Prácticamente el pronóstico de sobrevivencia de esta amiloidosis primaria puede durar hasta 13 meses y baja 4 meses con un tratamiento, pues, ¿no? Después tenemos la amiloidosis secundaria o A, también llamada sérica. Se encuentra elevado principalmente en personas con procesos infecciosos o inflamatorios crónicos, asociada a artritis reumatoide, la fiebre mediterránea familiar, infecciones crónicas y enfermedad inflamatoria, ¿no? Que es intestinal, puede ser. La infección renal domina el cuadro clínico, ¿no? Sobre todo acá es imperante la afección renal, con proteinuria e insuficiencia renal casi siempre. La supresión de la producción de los aminoácidos puede dar lugar a la disminución de los depósitos de amiloide y mejorar la función renal. La afección cardíaca es rara. Esta afección cardíaca es rara acá, en este sentido, un 5%. La supervivencia de tener esto de acá es superar los 24 meses. Después tenemos la amiloidosis hereditaria. Prácticamente se trata de autosomas dominantes en las que los agregados amiloides son consecuencia del depósito de proteínas mutadas. Tenemos la lipoproteína 1, el fibrinógeno A, la TTR, pueden depositarse en el corazón. Después tenemos la lipoproteína A1, que prácticamente nace del gen de la lipoproteína A1, APO-A1, se localiza en el cromosoma 1 y hasta la fecha se han descrito 16 tipos de mutaciones en él. Las manifestaciones
Pueden ser nefropatía, neuropatía, depósitos cutáneos, afección hepática y disfunción laringea. Tenemos también el fibrinógeno, ¿no? El gen de fibrinógeno se localiza en el cromosoma 4 con mutaciones, ¿no? En la parte del exón 5. Presenta afección renal y es significativo, aunque puede llegar hasta grave. Esta expresividad de la enfermedad es muy variable. Puede o no haber también antecedentes familiares. Tenemos la transtirretina, que es un gen localizado en el cromosoma 18, y en este también se han descubierto 100 tipos de mutaciones. Esto prácticamente da lugar a neuropatías cardíacas, renales y ocular, ¿no? Más frecuente en varones, ¿no? Varones mayores de 50 años. La mutación más común es la VAL3-MET, valina 30 metonina, que es endémica en zonas de Portugal, Suecia y Japón. Otras mutaciones que puede ser la THR 59 lis o glutamina 89 glicina dan lugar a afección predominante cardíaca con cuadros restrictivos graves. Entre el 3 y 4% de los individuos de raza negra de Estados Unidos son portadores de esta mutación, ¿no? Después encontramos la amiloidosis senil. La amiloidosis senil, esto más que todo se puede encontrar en autopsias, ¿no? En pacientes ancianos, de las cuales se puede observar estos depósitos en depósitos ventriculares. Tiene prevalencia a mayores de 60 años, afecta a varones también. La infección de otros órganos, como el síndrome de túnel carpeno, por ejemplo, también puede ser. Supervivencia a esto es más o menos de 75 meses. La muerte de los pacientes suele estar en relación con la progresión de la IC y la aparición arrítmica. Síntomas que puede causar estos amiloidosis, ¿no? Un comienzo, ¿no? Miocardio restrictivo. Se caracteriza este miocardio restrictivo porque el corazón se vuelve más rígido y tiene dificultades para llenarse. Se trata de insuficiencia cardíaca con fatigabilidad, intolerancia al esfuerzo y sistemas congestivos. Puede causar también angina, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva también sistólica. Este de acá es más que todo por deterioro de la fuerza contráctil del corazón, aunque la presión del ventrículo izquierdo están elevadas. El edema del pulmón también es frecuente, si hablamos del izquierdo. Después encontramos también el síncope o presíncope, que es la combinación de la disfunción autónoma y arrítmica. Los depósitos alteran la regulación adrenérgica del corazón, así como la regulación basal y respuesta cardíaca a la estimulación neurohormonal. Después también tenemos otro tipo que causa, ¿no? Ese tipo de amiloidosis, ¿no? Una consecuencia, ¿no? de la amiloidosis puede ser el taponamiento cardíaco también, por depósitos de amiloide en el pericardio. Se acumula ahí o también se puede acumular en el septo intraventricular y esto hace que ocurra un taponamiento cardíaco. También tenemos la hipotensión ortostática por depósito de amiloide en los vasos sanguíneos y sistema nervioso vegetativo. Esto puede producir mareos, ¿no? Pérdida de la conciencia transitoria relacionado con el esfuerzo físico o la tensión emocional. También tenemos el trastorno del sistema de conducción, ¿no? El sistema de conducción puede producir taquicardias, bradicardias, ¿no? Ese tipo de arritmias y frecuentemente angina de pecho, ¿no? por esa disminución contráctil. Ahora vamos con el taponamiento cardíaco. Así como dijimos, el taponamiento cardíaco también se puede producir, ¿no? por estos tipos de amiloides que se ubican en el pericardio. El taponamiento cardíaco prácticamente es una compresión del corazón causada por la acumulación de sangre bajo presión en el espacio pericárdico. Ojo, acá estamos hablando de que puede ser una acumulación de sangre, acumulación de líquido, ¿no? En el pericardio, en el espacio pericárdico. Como nosotros sabemos, el corazón tiene una serosa y como serosa tiene que tener una etapa parietal, una etapa visceral y un espacio, ¿no? En este espacio, justo en este espacio, se va a acumular lo que son los líquidos, principalmente por lesión penetrante precordial. Bueno, la fisiopatología es el acumulo de sangre en el pericardio o también cualquier tipo de, ¿no? Por ejemplo, en este caso también puede ser de amiloide, ¿no?
Esto va a permitir que disminuya el volumen sistólico, aumente el compensador de la presión aurícula derecha, aumente el llenado diastólico ventricular derecho. Esto va a hacer que hay un desplazamiento del tabique a la izquierda. Esto va a ocasionar que disminuya el llenado intraauricular izquierdo. Esto va a estar relacionado también con la triada de Beck. Bueno, el temperamento cardíaco dijimos que prácticamente es es un llenado del espacio, ¿no? Del espacio pericárdico, pero también mucho influye acá la triada de Beck. La triada de Beck es la hipotensión más los ruidos cardíacos velados más la distensión de las venas del cuello. Esto conforma la triada de Beck. Solo está presente de 10 a 40% de los casos. Bueno, el temperamento cardíaco, tenemos datos clínicos, puede producir agitación. Vemos que, una persona puede estar agitada, una hipoxia, hipotensión, ruidos cardíacos apagados por la misma baja contractibilidad. También encontramos radiografías, ensanchamiento de silueta cardíaca. En una ecocardiografía encontramos líquido pericárdico, en una elevación de la presión vascular central encontramos distensión de las venas del cuello, cianosis en cabeza y cuello, pulso paradójico, que es el descenso de la presión arterial sistólica superior a 10 miligramos de mercurio durante la fase inspiratoria de la respiración. Bueno, el taponamiento cardíaco se maneja con una evaluación tipo A, tipo B, tipo C. El taponamiento cardíaco puede producir una pericardiocentesis, una ventana subsifoidea, una esternotomía mediana o toracotomía. Como podemos ver acá en la imagen, vemos que el corazón ahí está, por ejemplo, hayan abierto una sección ahí, justamente que el corazón está con taponamiento cardíaco, que es el llenado del espacio pericárdico. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la equimosis, pero antes un breve concepto de lo que son contusiones. Las contusiones pueden ser excoriaciones, equimosis o heridas contusas. Las contusiones son lesiones físicas no penetrantes sobre un cuerpo humano o animal. Está causada por objetos duros y actúan sobre el organismo por intermedio de una fuerza más o menos considerable. Sus efectos varían según su fuerza y energía aplicada. Las contusiones pueden dividirse en simples y complejas. En simples tenemos las excoriaciones, las equimosis, los derrames, heridas contusas o el apergaminamiento. En las complejas tenemos por mordeduras, aplastamientos, caídas o contusiones con martillo. Ahora, equimosis es una lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre extravasadas debajo de la piel intacta. Se clasifica como contusión simple y también es un riesgo inequívoco de vitalidad. El tamaño puede variar. Puede localizarse en la piel o en la membrana mucosa. Como ya habíamos dicho, las equimosis son extravasaciones hemáticas por rupturas de pequeños vasos sanguíneos subcutáneos o submucosos con infiltración en los tejidos vecinos. En la fisiopatología de la equimosis podemos decir que después de un trauma local, los eritrocitos o células sanguíneas son fagocitadas y degradadas por los macrófagos. El color rojo azulado es producido por una enzima que convierte la hemoglobina en bilirrubina, la cual luego se convierte en azul verdoso. La bilirrubina se convierte en hemosiderina, toma un color entre dorado y café. Luego esto va pasando por un cambio de colores y podemos considerar que la equimosis es el sangrado interno de la piel provocado por la ruptura de algún vaso sanguíneo. Su evolución cromática
es de 1 a 3 días color violácea, de 3 a 6 días color negro, de 6 a 9 días color azul, de 9 a 12 color verde, de 12 a 15 color café y de 15 a 18 color amarillo. En la evolución histológica determinamos que a las 24 horas los eritrocitos son deformados y punteados en el tejido. De 4 a 5 días encontramos la infiltración fagocitaria. A los 7 días observación de la hemosiderina. De 12 días gránulos grasos y a los 15 días la hemosiderina se encuentra en los ganglios regionales. Ahora el síndrome de Cullen asociado a pancreatitis. La pancreatitis es el resultado del daño enzimático súbito y edema intersticial del parénquima pancreático, causado por el escape de enzimas pancreáticas activas dentro del tejido glandular. En este corte histológico observamos que en la parte izquierda observamos tejido conservado y flanqueado por una banda basófila de tejidos pancreáticos necróticos, y a la parte derecha encontramos una extensa necrosis adiposa y hemorragia. En la etiología podemos determinar que sus causas de una pancreatitis puede ser traumática, puede ser infecciosa, puede ser producida por fármacos y toxinas, asociada también a obstrucción de vía biliar, puede ser hereditaria, metabólicas, enfermedades sistémicas o idiopáticas. El páncreas sano es protegido por varios factores. Entre unos de ellos tenemos que es el proceso por el cual las proteasas pancreáticas se sintetizan como proenzimas inactivas. También es el proceso por el cual las enzimas digestivas son segregadas en gránulos de secreción a un pH de 6.2 con una concentración baja de calcio, lo que minimiza la actividad de la tripsina. La presencia de inhibidores de la proteasa en el citoplasma y gránulos decimógeno. Y la cuarta es el proceso por el cual las enzimas son secretadas directamente en los conductos. En la secuencia de la patogenia podemos decir que es unos acontecimientos que conducen a la pancreatitis no han sido completamente definidos, pero en la teoría clásica tenemos que tras una lesión inicial como obstrucción ductal, la hidrolasa lisosomal interactúa con proenzimas pancreáticas dentro de la célula acinac. Entonces ocurre una pancreastasis, que es un concepto similar a colestasis, con una síntesis continua de enzimas. Las proenzimas pancreáticas se activan por la catexina, que conduce a la autodigestión y una nueva activación y liberación de proteasas activas. Luego la lictecina es activada por la fosfolipasa A2 en lisolectina tóxica. La prorofosfolipasa es inestable, por lo que puede ser activada por pequeñas cantidades de tripsina. Ahora el síndrome de Cullen. El síndrome de Cullen es una equimosis periumbilical por extensión de un hematoma de pancreatitis aguda necrohemorrágica a través del ligamento redondo del hígado. Quiere decir que es lo que nosotros conocemos comúnmente como un moretón que se encuentra hacia un lado del ombligo. Este es un signo excepcional en la pancreatitis necrohemorrágica porque la hemorragia de la pancreatitis aguda es retroperitoneal y solo muy extensa y está situada en la cabeza del páncreas, puede llegar a extenderse hacia el hígado por el piplón menor. Se puede decir también que el síndrome de Cullen es un edema superficial con hematoma en la grasa subcutánea en la región periumbilical y en otros términos es una equimosis periumbilical. Este signo puede aparecer de 2 a 3 días. Se ha usado clínicamente como un ayudante en un diagnóstico de pancreatitis aguda. Otras situaciones aparte de la pancreatitis agudas en la que se puede observar el signo de Cullen son las rupturas de un embarazo ectópico, la ruptura de un aneurisma aorta,
ruptura del conducto biliar común, una úlcera duodenal perforada, carcinoma hepatocelular, linfoma hepático, cáncer metastásico de la tiroides y una biopsia hepática percutánea. En las manifestaciones morfológicas podemos decir que el páncreas normal o cuando está aumentado de tamaño es porque produce una inflamación pericreática. En las complicaciones locales tenemos como el líquido intraabdominal y la necrosis hepáticas. Ese es en lo que es la parte precoz. Y en la parte tardía, que es mayor de 4 semanas, podemos encontrar un acceso pseudoquiste y complicaciones vasculares. La formación de pseudoquistes es una secuela poco frecuente de la pancreatitis aguda. Estos son sacos rodeados de una pared fibrosa y situados en una bolsa epiploica o saco peritoneal menor. Se sospecha de la presencia de un pseudoquiste cuando un episodio de pancreatitis aguda no se resuelve o cuando después de él aparece una masa. El líquido abdominal es una aparición precoz de la evolución imprevisible. Es una autorresolución que tiene un porcentaje de 50%. También encontramos lo que son los accesos y los pseudoquistes, como ya antes hemos dicho. Y en este caso, si se sospecha de una infección, se hace una punción con una aguja fina para poder determinarlo. La necrosis hepática está presente en los niños en un 20%. La aparición precoz está en un promedio de 48 a 72 horas. En esta tomografía podemos determinar que el área pancreática con baja o nula captación de contraste. El acceso podemos decir que es una colección de pus circunscrita. En la tomografía computarizada podemos decir que es una colección líquida con paredes más o menos gruesas que captan el contraste con o sin gas en su interior. Eso es mayormente mayor de 4 semanas y su diagnóstico se puede determinar a través de una punción de aspiración y su tratamiento es un drenaje percutáneo. El pseudoquiste se determina en niños en un 10 a 20% y eso es una colección líquida encapsulada en una pseudopared no especializada. El 50% está determinado en una resolución espontánea y el otro 50% en una estabilización o complicación. Los pseudoquistes tienen unas complicaciones como son la infección, que ya sabemos que es un acceso. Tenemos en la parte vasculares, que es un sangrado o formación de pseudoneurisma o la trombosis venosa. También una obstrucción intestinal o biliar y un dolor abdominal. Habíamos dicho que las pseudoquistes también tienen un tratamiento percutáneo, que es un drenaje a través de una aguja fina. Y esto se hace solo si presenta infección o dolor o un compromiso de otras estructuras con compresión. Un tratamiento posible puede ser un aporte hemodinámico, tratamiento para el dolor, una prevención para la infección, aporte nutricional, tratamiento endoscópico, tratamiento quirúrgico y tratamiento percutáneo. El tratamiento hemodinámico podemos decir que es la reposición agresiva del volumen. Sirve para prevenir la hemoconcentración, que eso conlleva una necrosis, o sea, para prevenir una necrosis. Para el tratamiento del dolor, inicialmente se puede decir que se trata con AINES. Si es insuficiente, podemos agregarle los mórficos, que es la morfina. Pero tenemos que tener en cuenta que no debe evidenciar aumento de presión, esfínter, ODI. También podemos encontrar un tratamiento quirúrgico, que es cuando una necrosis hepática está infectada. Debe ser más o menos a un promedio de 2 semanas. En la cirugía precoz, el 65% de mortalidad podemos encontrar esta cirugía. Algunas complicaciones graves asociadas, como la perforación o isquemia intestinal o también sangrado.
También podemos encontrar lo que es colecistectomía. El tratamiento endoscópico puede ser de beneficio cuando la pancreatitis es causada por anormalidades anatómicas, como estenosis o cálculos. El tratamiento quirúrgico de la pancreatitis es raramente necesaria, pero puede incluir el drenaje de material necrótico o abscesos.